Bueno, el día de ayer, otro año más de un 7 de agosto, San Cayetano, y con un perfil multisectorial. La marcha de San Cayetano sumó este año a trabajadores informales, como lo ha tenido siempre, pero también la novedad fue que fueron los trabajadores formales, ¿no? La CGT, la CTA. La movilización por paz, pan, tierra y trabajo tuvo su epicentro en lo que fue la marcha. Para dialogar un poco al respecto y sacar algún tipo de conclusiones, tenemos del otro lado de la línea a Joana Duarte. Ella es secretaria gremial de la UTEP. ¿Qué tal? Buenos días, Joana. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Joana, conclusiones al respecto de la marcha del día de ayer, que fue una convocatoria yo creo que mucho más amplia que el año pasado. Sí, la verdad que fue primero la masividad, creo que fue muy, de los diversos sectores, nos convocamos a marchar de Liniers a Plaza de Mayo en un momento muy difícil para nuestro pueblo y también en un 7 de agosto distinto porque para los movimientos populares, con lo que significa y significó Francisco, fue el primer año sin Francisco físicamente, pero en cada una de las luchas y de las banderas que llevamos los movimientos populares sigue estando su legado, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente creo que, como vos lo decís, bueno, este es el segundo año que la CGT convoca de manera orgánica desde su consejo directivo, desde sus regionales y también obviamente las dos CTA, los colectivos de personas con discapacidad que se sumaron, los que vienen defendiendo al Garrahan, a la salud pública, a la educación pública, colectivos estudiantiles, el feminismo, bueno, todos quienes jubilados que venimos haciéndole frente a este modelo económico que expresa el gobierno y que bueno, ayer marchamos en su gran medida, salimos de Liniers muy temprano, después de la bendición de herramientas que hizo el arzobispo García Cuerva, que bendijo nuestras herramientas, como lo viene haciendo año tras año, digamos, ¿no? Y después marchamos hacia Plaza de Mayo para expresar nuestro rechazo a este modelo económico y volver a insistir que los derechos como tierra, techo, trabajo, paz, pan, son derechos sagrados que no estamos dispuestos a resignarnos a que nos saquen, digamos, ¿no? Joana, ¿vos creés, estás convencida al respecto de que las movilizaciones que se vienen realizando, por ejemplo, sistemáticamente todos los miércoles de jubilados y que se van agregando cada vez más movimientos y más sectores afectados, que son la gran mayoría de los sectores del pueblo argentino, ¿vos no creés que esto haya sido la caja de resonancia, el Congreso y sobre todo la Cámara de Diputados con este prácticamente, yo creo que alinearse al pueblo? Sí, obviamente creo que el Congreso tuvo que dar muestras y respuestas a ese pueblo que diariamente le hace frente en la calle al modelo económico que excluye, que es el del gobierno, un modelo económico de crueldad, diríamos, ¿no? Creo que la sesión que se dio el miércoles efectivamente fue el resultado de una correlación de fuerza en la calle que se va construyendo y que va creciendo, sobre todo con obviamente con el ejemplo que nos dan miércoles tras miércoles los jubilados, ¿no? Que están ahí, que resisten y que después de haber elaborado toda su vida, hoy tienen que no solamente movilizarse todos los miércoles, sino efectivamente se exponen al aparato represivo que lleva adelante con mucha crueldad y muchas eh, criminalidad también desde el Estado Nacional, obviamente orquestado por Patricia Bullrich, pero creo que eso dio muestras de que el Congreso tenía que estar a la altura, digamos, ¿no? No creo que los diputados que el miércoles votaron en contra de las leyes de financiamiento educativo, de las leyes que van en contra del pueblo, no sé después cómo caminan por la calle, digamos. Yo creo que también está esta situación de comprensión también del pueblo que nos viene dando también muestras en las urnas, diríamos, ¿no? Diciendo en las distintas elecciones que se han ido dando en las distintas provincias, que si no se sienten representados y expresados por quienes hoy de los distintos partidos se expresan en las listas, no va a ir a votar, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese es un mensaje muy claro que también
le pone al Congreso, a tanto a la Cámara de Diputados Nacional como a la Cámara de Senadores, los pone en un lugar donde el pueblo le está pidiendo que estén a la altura de la historia y que dejen de votar leyes o avalar vetos del presidente que van en contra de los sectores más vulnerables, como son, por ejemplo, los jubilados, como son los trabajadores, como son las personas con discapacidad. Entonces, me parece que eso es lo que marcó la sesión del miércoles y obviamente la movilización y la peregrinación que se hizo ayer y el gran acto en el cual confluimos los distintos sectores en Plaza de Mayo también fue el resultado de eso. Joana, ¿cuál es tu diagnóstico al respecto de, yo creo que una de las economías con mayor fortaleza que ha tenido la Argentina, que ha resistido casi todas las crisis? ¿Cuál es el diagnóstico que tenés vos de la economía informal, es decir, en la cual la gran mayoría de los argentinos está inmersa? ¿Cómo ves, cómo haces el diagnóstico? Bueno, nosotros estamos convencidos que sin nosotros no hay posibilidad de transformar este país, digamos, ¿no? Un país como la Argentina, donde efectivamente hace muchos años han cambiado las formas de trabajo y que lo que nosotros venimos planteando es que el trabajo que no genera el mercado ni lo genera el Estado, lo generamos los trabajadores de la economía popular en su gran medida, y que eso tiene que tener un correlato en la construcción de la formalización, en la construcción del acceso a los derechos básicos que debe tener un trabajador, digamos, ¿no? Creo que todavía a la política le falta entender al sector, sobre todo a los gobiernos populares, que obviamente que son los que en definitiva después interpretan las realidades de nuestro pueblo. Creo que le faltó eso, digamos, ¿no? Entender a nuestro sector y asumirlo solamente desde el lugar de la asistencia, digamos, ¿no? Y creo que debe haber una decisión política cuando haya un gobierno popular que pueda tomar la decisión de formalizar al sector, que no es que van a pasar todos los trabajadores de la economía popular a ser parte del empleo formal, como lo conocemos, pero sí hay que instrumentar las leyes que sean necesarias, que puedan garantizar la formalidad del mismo y el acceso a los derechos que nos faltan a los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, por eso decimos que un modelo nacional y popular, un proyecto de país de un gobierno popular, no puede exceptuar a la economía popular, digamos, ¿no? Porque sería desconocer una realidad que hoy existe a lo largo y ancho de nuestro país y que, como bien vos lo decís, hoy hay más trabajadores en nuestro sector o en otras formas de trabajo, como puede ser lo de las plataformas, digamos, ¿no? Que ha crecido mucho en el último tiempo, que si bien no es economía popular, pero que también es un sector trabajador, que hay que volver a interpretar esas realidades que existen en el pueblo y en definitiva quienes somos peronistas, allá en el 55 lo que hizo Perón en realidad es interpretar a esos trabajadores que no tenían derechos, que no estaban registrados, no solamente les dio derechos y los incorporó, sino que los convirtió en sujetos políticos, digamos, ¿no? Que eso también es una demanda y y un déficit también en la representación política, digamos, ¿no? Porque las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, así como quienes sostienen diariamente este país son los cartoneros, los ladrilleros, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores de la agricultura familiar, las compañeras que sostienen los comedores de los espacios sociocomunitarios. Bueno, debería haber por lo menos representación de ese sector en las distintas cámaras porque son los que en definitiva van a plantear las necesidades de, del sector, diríamos, ¿no? Yo creo que también en el agotamiento de la representación política también se discute que no existen iluminados o vanguardia iluminada que pueda representar a los distintos sectores. Son los distintos sectores los que tienen que estar expresados en los distintos lugares donde se toman decisiones. ¿No? Joana, ¿cómo estás viendo al respecto de lo que la avanzada libertaria en el tema de los derechos laborales y sobre todo en la modificación de los derechos laborales? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, creo que ese es el máximo anhelo de la derecha argentina en la historia. Primero, de desarticular todas las leyes que han permitido que los trabajadores accedan a derechos, digamos, ¿no? O sea, generar un marco legal que le permita
al empresariado sobre todo, pero fundamentalmente a aquellos quienes especulan con las crisis en nuestro país, que puedan ganar más en detrimento de la gran mayoría del pueblo argentino, digamos, ¿no? Creo que hay una intención de generar en la Argentina una latinoamericanización, digamos, ¿no? Llevarnos a modelos más parecidos a los de que nuestro país se parezca más a Perú, digamos, ¿no? En un lugar, en un país donde solo el 10% de la población gana bien y la pasa bien y el resto de la población vive en la más absoluta miseria. Bueno, creo que ese es el modelo que expresa este gobierno y que ha sido el objetivo de toda la historia de la derecha argentina, digamos, ¿no? Que muy pocos se queden con las riquezas de muchos, digamos, ¿no? Y eso obviamente en este país siempre ha sido muy difícil y yo creo que es en base a eso que también estas muestras de organización en las distintas luchas y sobre todo de resistir ante este modelo es porque en la Argentina pasó el peronismo, digamos, ¿no? La gran diferencia, creo, entre los países latinoamericanos con la Argentina tiene que ver con esa historia que ha tenido nuestro país en cuanto a al peronismo y al acceso a derechos para los trabajadores, pero también en que los trabajadores son sujetos políticos en este país, sujetos políticos que participan y opinan y son parte de la construcción de un proyecto de país de gobiernos populares, digamos, ¿no? Entonces creo que obviamente el máximo anhelo con toda esta avanzada, sobre todo esto de la desregularización y de la famosa modernización del Estado, tiene que ver con tener un Estado muy chico, una democracia muy débil, digamos, ¿no? Porque esto de que solamente vaya a votar el 50% de la población es lo lo que quieren, lo que anhelan estos gobiernos de derecha, porque cuanto menos participación del pueblo, mayor nivel de opresión, mayor nivel de autoritarismo existirá, digamos, ¿no? Y en ese marco, obviamente, es que la idea de latinoamericanizar a la Argentina tiene un gran anhelo en la derecha argentina, pero que efectivamente se va a encontrar con mucho pueblo organizado que tiene mucha historia de lucha y que no está dispuesto a retroceder y por eso vamos viendo cómo los distintos sectores le vamos haciendo frente al modelo económico. Joana, finalizando y agradeciendo tu tiempo y tu deferencia con nosotros, apreciaciones al respecto de lo que tiene que ver con lo que vos hablaste, esta crisis de representatividad, sobre todo para aquellos que tengan que emitir su voto. Tu punto de vista al respecto de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, sin duda que haber proscripto a la máxima líder de la oposición en la Argentina y a quien representó eh, el recuerdo de los últimos años del pueblo viviendo en condiciones de acceso a derechos, digamos, ¿no? Creo que no es casual, digamos, ¿no? Porque efectivamente, como decía, la lucha en la calle es la que viene haciendo frente a este modelo económico. Y sin duda que este modelo económico no termina bien, digamos, ¿no? Este modelo económico termina muy mal y que efectivamente la proscripción tiene que ver con que no exista en frente ningún actor político o actora en este caso, que pueda ser la expresión de ese, cuando esto termine muy mal, que sea la expresión y la salida política de ese proceso, digamos, ¿no? Entonces, creo que también la prisión tiene que ver, la prisión de Cristina, tiene que ver primero con, obviamente, cobrarle que no, la distribución de derechos, digamos, ¿no? Eso creo que es fundamental en lo simbólico de que nadie más se atreva a distribuir derechos como lo fueron en los años tanto de Néstor y Cristina, y que efectivamente eso tiene consecuencias y que obviamente los sectores concentrados de la economía y los que el poder real, como diríamos, efectivamente quiere aleccionar a todo aquel que se atreva a pensar en un país con igualdad, con acceso a derecho y donde efectivamente la mayoría de los argentinos estemos mejor, digamos, ¿no? Y que no solamente una fracción muy chiquita se pueda llevar nuestros recursos, nuestra riqueza en detrimento de la mayoría de los argentinos, digamos. Entonces me parece que tiene que ver con eso y obviamente por eso nosotros obviamente decimos Cristina es inocente, Cristina tiene que estar libre porque no hay posibilidad de que nuestro país pueda tener una democracia real mientras haya presos políticos.
Joana, ya la última. Hablaste acerca de unidad. Hoy por hoy, si uno lee los principales portales, habla de unidad del peronismo. ¿Vos crees que esto es, vamos camino a la unidad en el peronismo o simplemente es una unidad circunstancial por un hecho eleccionario? Yo creo que es necesario, obviamente, priorizar la unidad y poner por sobre todo, por delante, las urgencias que tiene nuestro pueblo y las necesidades que tiene nuestro pueblo. Ahora, esa unidad tiene que estar expresada, por ejemplo, en representantes o quienes vayan a ser candidatos que tengan que ver con la lucha que vienen dando los distintos sectores en este año y medio de gobierno criminal y cruel de Milei, digamos, ¿no? Quienes han estado en la primera línea de la lucha, efectivamente serán quienes mejores puedan expresar el rechazo al modelo económico y que garantizarían, por ejemplo, en este caso, las elecciones son las de medio término y se eligen quienes van a estar sentados en las representaciones legislativas. Entonces, en eso creo que la unidad no tiene que ser pegada con pegamento, digamos, no, la unidad no tiene que ser amontonamiento, digamos, la unidad tiene que ser en base a un programa de modelo económico nacional y popular que realmente defiendan los intereses del pueblo. Y eso solo lo pueden hacer quienes han estado en la primera línea de pelea, en la primera línea de resistencia a este modelo económico de Milei, porque si no después nos encontramos con los Quader, con los Camau, que llegan por un proyecto o por una lista de un partido como el peronismo y después terminan votando leyes que efectivamente van totalmente en contra del pueblo y sobre todo en contra de las banderas históricas del peronismo. Entonces, por eso digo, unidad no es amontonamiento, la unidad tiene que ser con bases claras de la defensa de los derechos del pueblo. Joana, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe, compañera, y bueno, a seguir en la lucha. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias, Joana. Bueno, hasta aquí la palabra de Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, contándonos un poco lo vivido ayer, un 7 de agosto, otro San Cayetano más, y también dando algún tipo de otras apreciaciones. Pasó aquí por La Chalet Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP.